Rezamos una María para empezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Una pregunta, duda, inquietud de la clase pasada. Intentamos hacer un resumen de ese libro, Los 100 años de modernismo. No es obligatorio tener dudas, no hay problema, pero si tienen alguna pregunta o alguna cosa. Bien. Lo que vamos a intentar hacer hoy, que no es poca monta el servicio, es intentar resumir ese libro en una clase. Entonces, puede ser que la cosa quede un poco rápida. Si yo veo que tarda demasiado y que me detengo mucho, yo tengo para hacer una segunda clase en la próxima. Pero voy a intentar hacer un resumen de ese libro acá. Prometeo, la religión del hombre, del padre Álvaro Calderón. Es teólogo de la fraternidad, profesor del seminario de la Reina en Argentina, padre Álvaro Calderón. Vamos a intentar mirar el Concilio Vaticano II, pero con la clave de lectura correcta de lo que fue el concilio. Que de hecho, ni los que hicieron el concilio, los que hicieron sí, pero los que estuvieron en el concilio, la mayoría de ellos no sabe explicar qué fue el concilio, porque fue para muchos lados. Y con la clave que nos da el padre Calderón, nos va a entender la línea motriz del concilio, que guió los trabajos del concilio como general, como un todo. Y es eso que vamos a intentar hacer, resumiendo el libro ese del padre Calderón. Primero, un brevísimo resumen histórico del concilio. El Concilio Vaticano I había terminado a ver si vemos la fecha acá, el 20 de octubre de... me olvidé de poner la fecha. Siglo XIX, final del siglo XIX, me olvidé de poner la fecha acá del fin del Concilio Vaticano I. Ese concilio que definió al final el dogma de la infalibilidad papal. Tantos que dicen algunos teólogos por ahí que después de ese concilio ya no hacía falta más concilios en la iglesia, porque el Papa ya tenía bien definido los momentos que podría ser un pronunciamiento infalible, es decir, que implicaba una verdad de fe. Algunos decían que sí, podría haber concilio, otros que no. Fue un tema muy discutido, San Pío X, los papas que vinieron después, porque el Concilio Vaticano I fue interrumpido, la verdad, por la guerra entre Prusia y Francia. Y fue interrumpido ese concilio, y siempre se decía, si vamos a terminar el concilio, si se va a hacer de vuelta el concilio, si se va a seguir lo que quedó los trabajos. Pero los papas siempre, al final, decían que no, justamente por esa crisis ya de influencia modernista que estaba en la iglesia. San Pío X fue el que condenó el modernismo así de manera más vehemente con la Pascendi. Entonces los papas tenían la intención de terminar el Concilio Vaticano II, pero veían que había influencias muy modernas en el mismo episcopado. Entonces poner un concilio era hacer una reunión democrática, es hacer un poco lo que pasó con los Estados Generales de Francia antes de la Revolución Francesa. El rey convocó los Estados Generales para decidir algunas cosas del reino, algunas decisiones que tomar económicas y todo más, y al final hicieron una asamblea constituyente y tiraron afuera la constitución, y después de poner al rey, cortar la cabeza del rey, nos hicieron una revolución por medio de ese método democrático, ¿no? Entonces los papas tenían mucho miedo, incluso Pío XII, que fue el justo antecesor de Juan XXIII, no quiso hacer un concilio, no quiso, porque veía la iglesia ya con muchas cabezas modernas, con teorías modernas y malas. Pero subió el pontificado del Papa Juan XXIII, y 3 meses después de subir el pontificado, un día en un pronunciamiento, que dejó a todos estupefatos, dijo el Papa Juan XXIII: pronuncio ante ustedes, cierto, temblando un poco de conmoción,
pero al mismo tiempo con humilde resolución y propósito, en nombre y la propuesta de la doble celebración de un sínodo diocesano para la urbe, es decir, un concilio, y de un concilio ecuménico para la Iglesia Universal. Y anunció eso el 25 de enero, día Fiesta de San Pablo, de 1959, Pablo XXIII, 3 meses después de que había subido al pontificado. Se levantó con la unción del Espíritu Santo y vamos a hacer un concilio. No sé si el Espíritu Santo, pero... Bien, es solo un resumen. La primera sesión fue el 11 de octubre de 1962. Tuvo todo el trabajo de las comisiones preparatorias que después tiraron toda la basura. Y empezó el 11 de octubre de 1962. Segunda sesión del 29 de septiembre de 63 al 4 de diciembre de 63. Tercera sesión será entre el 14 de septiembre de 64 y el 21 de noviembre de 64. Y la cuarta y última sesión entre el 14 de septiembre de 65 y el 8 de diciembre de 65. Esas 3 últimas sesiones ya con Pablo VI. Se había muerto Juan XXIII. Participantes, dice más o menos 3.000 personas. Casi 2.500 obispos, algunos teólogos invitados, consultores, observadores, muchos protestantes por ahí, y periodistas. Las constituciones del concilio: Dei Verbum sobre la divina revelación, Lumen Gentium sobre la iglesia, Sacrosanto Concilio sobre la liturgia, Gaudium et Spes sobre la iglesia en el mundo actual, y varios decretos que no voy a leer todos para ustedes acá. Es un resumen del concilio, de cuándo a cuándo pasó. Si quieren saber ustedes la parte chismosa del concilio, lo que pasó de influencias, de lucha, de pelea política y de influencia, hay que leer ese libro. El Rin desemboca en el Tíber, Rolf Wiltmer. ¿Por qué ese título? El Rin es el río de Alemania y él está queriendo hacer la insinuación, y el Tíber es el río que pasa ahí en el Vaticano, diciendo que fueron los teólogos alemanes que hicieron el concilio, que se tiraron arriba de la influencia teórica del concilio. De hecho fue así. Y ese escritor era un periodista y no es fiel de la tradición ni nada, es un teólogo liberal, un escritor, es un periodista, es liberal, pero hace la descripción así nomás del concilio y uno ve que fue de hecho un desastre, bien estilo democrático, Revolución Francesa. Entonces, esta parte del concilio, si quiere entender, hay que leer ese libro. Bien, y ahora vamos a intentar, resumiendo el libro del Padre Calderón, intentar entender qué fue el Concilio Vaticano II. Porque, de hecho, esos obispos alemanes que fueron los principales jefes de las comisiones que hacían la discusión en el concilio, era siempre discutido. Se presentaba un texto elaborado por un teólogo, se llevaba a la votación y era placet, acepta el texto, placet y juxtamodo, acepto, pero con algunas correcciones, y no placet, no acepta el texto. Y siempre buscando la mayoría de los votos de placet, después haciendo las correcciones necesarias, y se publicaba el texto, la constitución o lo que fuera. Siempre el trabajo del concilio fue así. Pero los encargados de las comisiones, y eso sabiendo el Papa, con el 13 Pablo VI, eran todos liberales, eran todos teólogos alemanes, normalmente liberales, obispos. ¿Y a dónde apuntaban esos teólogos? Un poco ya hablamos en la clase pasada de la teoría, pero ya planteé de entrada cómo uno puede definir el Concilio Vaticano II. ¿Qué fue el Concilio Vaticano II, si uno quisiera definir? Fue la oficialización del humanismo católico. Es decir, una especie de canonización del humanismo liberal. Católico, ya explico acá por qué en las causas. El Padre Calderón trae todas las citas justificando y explicando todo. Yo voy a leer muy poquitas de ellas porque si no la clase va hasta medianoche. Por ejemplo, palabras de Papa Pablo VI en el discurso final del concilio. A ver si lo encuentro acá.
Vosotros, humanistas modernos, eso es Papa Pablo VI, que renunciáis a la trascendencia de las cosas supremas, conferidle siquiera este mérito y reconoced nuestro nuevo humanismo. También nosotros, y más que nadie, somos promotores del hombre. Palabras de Papa Pablo VI. También de lo mismo. A ver. La mentalidad moderna, habituada a juzgar todas las cosas bajo el aspecto del valor, es decir, de su utilidad, deberá admitir que el valor del concilio es grande, al menos por esto, que todo se ha dirigido a la utilidad humana. Por tanto, que no se llame nunca inútil una religión como la católica, la cual, en su forma más consciente y eficaz, como es la conciliar, se declara toda en favor y, horrible eso, ¿no?, y en servicio del hombre. ¿Qué es el humanismo? Buscar una definición en diccionario para tener una base. El humanismo fue un movimiento que empezó, si uno quiere poner una fecha, con el Renacimiento, después del final del apogeo de la Edad Media. La idea era rechazar todo ese obscurantismo católico, como dicen hoy, rechazar todo lo que fue la tradición medieval, Santo Tomás, la escolástica, las definiciones, las distinciones, y volver a los clásicos griegos, volver a la antigua, al modo de culto del hombre y de las teorías de filosofía griega. Dice la definición: movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV, que rompiendo las tradiciones escolásticas medievales y exaltando en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana, pretendía descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida, tomando como maestro a los clásicos griegos y latinos, cuyas obras redescubrió y estudió. Es decir, poner el reino de Dios acá, hacer la felicidad del hombre en ese mundo. Si uno quiere resumir el movimiento humanista, la intenta es eso. Y el padre Calderón, siempre para explicar, y es raíz de la buena explicación, normalmente todas las cosas tienen 4 causas de su existencia. Una causa final, que es para dónde está dirigido, por ejemplo, el hombre. ¿Cuál es la causa final del hombre? Ganar el cielo, llegar a la vida eterna. La causa material del hombre es carne, cuerpo. Causa eficiente, que es quien lo hizo, en el caso el alma del hombre, Dios mismo. Y formal, en el caso del hombre, el alma, que es la razón bajo la cual la hizo. Una escultura, por ejemplo. ¿Cuál es el final de una escultura? Agradar a la vista, por ejemplo, uno podría decir. La causa material, no sé, tallada en madera. La causa eficiente, el escultor, la persona que con el cincel obró la escultura. Y la causa formal es bajo, no sé, es una escultura de un hombre, una escultura de una oveja, una escultura de, no sé, de alguna cosa. Es la razón bajo la cual se mira ese objeto. Todas las cosas tienen sus causas. Y ahí si miramos el concilio, primero, la causa final. ¿Cuál es el fin? Promoción de la dignidad humana. Y de hecho uno ve que el concilio apunta muy poco para Dios en su Señor y apunta muchísimo para el hombre. Para que debemos hacer una distinción, porque ¿cuál es el fin del hombre? El fin del hombre es Dios, pero también el fin del hombre es gozar de Dios. Es verdad que el fin del hombre está incluido cierta felicidad nuestra, ¿sí? El Padre llama a esos 2 fines, eso no es del Padre, es Santo Tomás. Fines cuyos, que es la cosa misma, que es Dios, y el finis quo, por el cual, como yo alcanzo el fin, el objeto mismo. No sé, para dar el ejemplo que da Santo Tomás, ¿cuál es el finis cuius del avaro? El dinero. ¿Cuál es el finis quo del avaro? Poseer el dinero. Es el medio por el cual yo alcanzo el fin, ¿sí? Entonces, buena teología, ¿cuál es el fin del hombre? Cuius, Dios. Estamos acá para llegar y alcanzar a Dios. Pero el finis quo es gozar de Dios, es tener la vida eterna, es ver a Dios. Pero el concilio junta y confunde esos 2 fines en sus textos y acaba diciendo que el finis cuius de la creación en sí misma
es el bien del hombre. Que Dios creó todas las cosas para el hombre, es verdad. Pero ellos ponen como si el fin de Dios mismo fuera el hombre, fuera la felicidad humana. Si todo se redujera acá, a nuestra felicidad. Incluso Dios quiere nuestra felicidad, es verdad. Pero ponen eso como un fin de Dios, como si Dios tuviera un fin fuera de sí mismo, que es el bien del hombre. Y el fin por el cual yo alcanzo ese fin, que es la felicidad humana, es, podríamos decir, la dignidad humana. Es la promoción de la dignidad humana. Cuanto más hombre nos hacemos, mejor nos hacemos, según el concilio. ¿Sí? Más una cita. Cita de un documento conciliar, Gaudium et Spes. Creyentes y no creyentes, a ver cuando termino para no leer todo. Creyentes y no creyentes están generalmente de acuerdo en este punto. Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos ellos. Ahora es verdad. La Biblia nos enseña que el hombre ha sido criado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador. Es verdad. Por eso, mete muchas verdades. Y que por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación visible para gobernarla y usarla glorificando a Dios. Pero, yo no traje la cita acá. Después va a decir, claro, el hombre creado a la imagen de Dios. Dios crió el hombre Señor de toda la creación. Estamos de verdad, el hombre está encima de toda la creación. Y acaba poniendo, en los textos siguientes que yo no anoté la cita acá, acaba poniendo que el fin de la creación es la felicidad del hombre. Dios creó todo para la felicidad del hombre. Dios mismo alcanza, entre comillas, su felicidad en el hombre, en la felicidad del hombre. Entonces, si uno quisiera decir cuál es la causa final del Concilio Vaticano II, de todos sus trabajos y sus textos, es la promoción de la dignidad humana, que es el medio por el cual yo alcanzo la felicidad del hombre. Causa material, por medio en qué materia, en qué lugar se busca ese fin. En la Iglesia Católica. ¿Y por qué en la Iglesia Católica? Pues de hecho ese humanismo que empezó con el Renacimiento fue un desastre. Empieza a cultuar al hombre en sí mismo, el hombre en sí mismo acaba cayendo en todos los vicios y desórdenes posibles. Entonces al principio vieron que era necesario una sociedad que ordenara esos instintos humanos que están desordenados. Entonces ahí empezó a nacer lo que se llama el catolicismo liberal. Porque la iglesia, y es verdad eso, si uno habla de dignidad humana, uno solo encuentra verdaderamente en la iglesia. Y la dignidad humana que se habla hoy mala es porque es una desvirtuación de lo que habla la iglesia. Porque uno no mira ningún texto, ningún concepto pagano de la Grecia, por ejemplo, que miren al hombre en sí mismo, a los bienes del hombre. Ellos promueven mucho la libertad, por ejemplo, como un bien del hombre. La igualdad, la fraternidad de la Revolución Francesa también son principios católicos deformados. Pues, ¿a dónde está la dignidad humana? Uno solo logra encontrar en la Iglesia Católica, la verdadera. Y la falsa también tiene que salir de ahí. Porque si uno busca en los clásicos griegos y latinos como ellos buscaban, no encuentra. Una cita de la verdadera, de la buena dignidad humana. Cita del Papa de San León. Papa: reconoce, oh cristiano, tu dignidad, pues participas de la naturaleza divina. No es una dignidad que tiene fin en sí misma. Y no vuelvas a la antigua vileza de una vida depravada. Recuerda de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate que has sido rescatado de la potestad de las tinieblas y trasladado a la luz del reino de Dios. ¿Cuál es la verdadera dignidad humana? Ser hijo de Dios, por la gracia. Esa es la verdadera. Pero para los promotores modernistas, esa dignidad humana es medio de alcanzar la felicidad puramente humana. Dignidad que se alcanza no solo en la Iglesia Católica. Yo digo causa material en la Iglesia Católica, pero ellos no se reducen a eso. Dicen que la Iglesia Católica llama a ellos de sacramento. Es como el modo de mostrar al hombre, incluso que es pagano, que no quiere a Dios, que él tiene una dignidad en sí misma.
que su felicidad es la dignidad que él tiene, de ser hombre, verdadero hombre y puro hombre. El Renacimiento, el humanismo que nació en el Renacimiento terminó con el protestantismo. Desde el siglo XVI terminó con la Revolución Francesa. Y el catolicismo liberal terminó con el comunismo. Entonces, ¿cómo hacer un humanismo que sirva? Un humanismo católico. Causa eficiente. ¿Cómo se hace esa promoción, esa búsqueda de la dignidad humana en la Iglesia Católica? ¿Quién hace? ¿Cómo se hace? Por un nuevo ejercicio de autoridad. Ya no es más el Papa, autoridad que enseña a los demás, es toda la humanidad, entre comillas, que enseña al Papa, en resumidas cuentas. Acá no voy a meterme en la historia de esa revolución de autoridad. Empezó con Guillermo de Ockham, un fraile, teóricamente católico, pequeño fraile. Primero él escribe, acaba se liberando de la autoridad eclesiástica, después viene Descartes con esa, no sé si se acuerdan, la duda metódica, de dudar todo que pueda ser sometido a la duda, acaba se liberando de toda autoridad anterior, donde yo fundo mi filosofía en la duda, y donde yo encuentro la certeza en que yo existo, solo ahí. Y ahí yo me libero de todo que es clásico antiguo, todo que es Santo Tomás, San Agustín, todo lo que escribieron antes de mí, porque el único fundamento de la verdad que yo encuentro para la filosofía es mi pensamiento, es mi existencia. Después viene, en Brasil se llama iluminismo, acá creo que se llama ilustración, que se libra de la autoridad política, acaba terminando con la Revolución Francesa, cortando la cabeza del rey. Después Maquiavelo, que pone los fines prácticos sobre los teóricos. Maquiavelo no dijo eso, pero es un resumen de su filosofía: los fines justifican los medios. Entonces el ejercicio de la autoridad no es un ejercicio en sí mismo que enseña, que explica, que aplica principios, sino que él se guía por las necesidades. Entonces, yo tengo la necesidad de mentir, por ejemplo, de hacer un crimen para mantener mi poder, yo puedo hacerlo. Eso con la filosofía de Maquiavelo. Y se inventa al final la democracia moderna. Yo elijo el gobernante. Ahí, para librarse de toda autoridad, ya no hay más iglesia, ya no hay más tradición, ya no hay más rey. ¿Quién es la autoridad? El pueblo. La autoridad está en el pueblo. Que es una mentira del primer mundo eso, ¿no? Del último. Bien, yo elijo mi gobernante. Padre, pero yo doy el ejemplo de acá, pero de cualquier lugar de la democracia moderna. Pero fue yo que voté para el presidente que está ahí. Así, ¿cómo conoció usted el presidente? Por la televisión, por los periódicos. Y ellos son imparciales, ¿no? No, esa democracia moderna es una mentira. Se elige quien ellos quieren. Y ahora ponen adentro de la iglesia justamente esa concepción democrática, de que no es la revelación y la iglesia, el magisterio que me enseña, sino es la iglesia que aprende de los fieles. Eso vamos a tratar un poquito mejor, un poco más adelante. La autoridad está subordinada al bien común. Eso es verdad. Pero, pues el bien común está subordinado a la persona, que hace un giro. Normalmente, que es una sociedad, hablando en sociedades en general, que es una sociedad bien ordenada. Los individuos están para el bien común. Entonces, por ejemplo, si yo necesito sacrificarme en una guerra para el bien común de la patria, yo lo hago. Pero, dicen los modernos, la sociedad está para la persona. Entonces, ¿cuál es el bien común de la sociedad moderna? Es el bien de cada individuo, que nunca se puede alcanzar, pero esa es la mentira que nos predica. Entonces, el individuo ya no trabaja más para el bien común, sino es que la sociedad tiene que trabajar para mi bien individual. Es la sociedad que tiene que hacer que yo sea feliz, que yo tenga dinero, que yo tenga todo. Es verdad, la sociedad está trabajando para el bien de todos los individuos en general, pero si necesito sacrificar a algunos individuos, por ejemplo, del ejército, para ir a una guerra, el bien común está por arriba. Está por arriba del bien individual. Pero yo no quiero morir en una guerra. Sí, pero no estoy nada contra usted, pero es por el bien común. El bien común está por arriba. Entonces, ¿qué hace la sociedad moderna? El bien común está mirando solo al individuo.
Y el individuo nunca más se sacrifica por el bien común, nunca más mira el bien común. Y es esa concepción y ese giro que se hizo en la iglesia también. La iglesia se hace democrática, no ya más iglesia docente. Y la causa formal de esa revolución es el humanismo. Yo puse Religión del Hombre, que es el título del libro del Padre, que es la conclusión del libro del Padre. Así como somos cristianos, pues adoramos a Cristo, la religión conciliar del Concilio Vaticano II es un humanismo, pues ve la dignidad humana como fin en sí misma. Yo no busco más a Dios y al hombre para gozar de Dios como Dios, un fin en sí mismo, sino yo busco como fin primero y primordial y esencial la felicidad humana. Después, propiedades del espíritu conciliar. Ahí yo no me voy a meter a leer textos, porque senão es muy tarde. Primero, optimismo. De hecho, en esas palabras de Pablo VI uno ya ve, reconocen los seres modernos que no tienen, que no cultúan la religión, reconozcan nuestro humanismo. Ante la modernidad, ante los fieles, los infieles, la política y ante el mismo concilio, de hecho se llamó el concilio, decían, ahora empieza una primavera en la historia de la iglesia, como si hubiera pasado un invierno, otoño e invierno, que es la época medieval, oscurantismo, caza a las brujas, no sé qué. Ahora empieza la primavera del concilio. Primavera que fue un desastre, ¿no? La iglesia perdiendo fieles, perdiendo sacerdotes, perdiendo todo. Optimismo ante la modernidad, los fieles o los infieles, la política y ante el mismo concilio, pues el fin de la creación es el hombre y Dios no puede fallar. Claro, Dios creó todo el mundo para el hombre y Dios mismo busca la felicidad del hombre, que es imagen de Dios. Entonces, promover la dignidad humana, ellos ponen así entre paréntesis ahí en el final de pie de página, es dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó el mundo para el bien del hombre. Entonces, el optimismo conciliar, eso uno ve en los textos de Padre Calderón, trae muchos por ahí, es como, Dios no puede fallar, Dios no puede engañarse y creó el mundo para el hombre. Entonces el hombre tiene que ser feliz en ese mundo. Solo falta alguien que muestre al hombre que él está acá para ser feliz. ¿Quién es ese alguien? Es la Iglesia Católica. De hecho hay un optimismo verdadero en la Iglesia Católica, pero es un optimismo que esa vida mira con cierto, digamos así, pesimismo. ¿Cuál es mi felicidad? Mi felicidad está en la esperanza de ganar la vida eterna. De que, aunque sufra acá en ese mundo, tenga cruces, tenga tentaciones, si yo venzo eso por amor de Dios nuestro Señor, yo alcanzo la vida eterna. Claro, el católico es una persona feliz, pero es feliz por eso, porque está fundado en su esperanza. No es porque ve una felicidad en esa tierra. Ya el moderno ve ese mundo como después vamos a hablar de eso, del reino de Dios mismo. Entonces acá se va a realizar esa felicidad. Acá vamos a ser felices porque Dios no puede equivocarse. Después, inclusivismo, otra propiedad del espíritu conciliar. No condenar, sino aceptar los progresos modernos. De hecho, el concilio mira al mundo con ese optimismo, con esa alegría y mira a la tradición con con un desprecio muy grande. Esa iglesia que condenaba los libros malos, que tenía el santo oficio para condenar los herejes, esa iglesia oscura que tenía una doctrina que decía que usted tendría que aceptar esa doctrina. Acá se acaba. Vamos a incluir, vamos a llamar a esos humanistas y vamos a ver sus bienes para que vengan a enseñarnos, entre comillas también. Eso se ve muy claro en el espíritu conciliar. De hecho, los textos conciliares son muy inclusivistas también y no son nada precisos. El concilio nunca define, nunca dice qué significa tal cosa, qué es, después voy a ver la iglesia, nunca define bien lo que es la iglesia, da varias definiciones, es muy ambiguo en sus textos, nunca es verdaderamente escolástico así con definiciones. Eso significa eso y con eso damos cierta definición, por ejemplo. Eso es un texto escolástico. Pero el concilio no. El concilio, dijeron, es un concilio pastoral, solo de consejos, de modos de actuar. No vamos a volver a esa escolástica de definiciones y todo más. Y por último, el espíritu conciliar
espíritu de novedad. Pues ahora, de hecho, decían ellos, la iglesia se está abriendo al mundo moderno. La iglesia por fin tuvo conciencia de que el mundo no es nuestro enemigo. De hecho, ¿cuáles son los enemigos tradicionalmente? Y así son la carne, el demonio y el mundo. Pero la iglesia conciliar ya no considera el mundo como enemigo. El mundo es a quien debo mostrar que debe ser feliz y de quien también debo aprender. Y espíritu de novedad, que se ve muy claro hoy, especialmente en la liturgia moderna, por ejemplo. Siempre hay que cambiar, hay que inventar, hay que bailar, hay que poner gorras, hay que hacer fiesta en la misa. Un día es así, otro día es así, un día hace tal persona, otro día otro padre que salta, que saltea, que baila, porque tiene que... Es eso que mueve, digamos, es eso que mantiene el espíritu vivo, porque senão queda muy aburrido. Esa cosa del rito de San Pío V, siempre lo mismo, siempre de espaldas, siempre las mismas oraciones, no, es muy aburrido. Tengo que hacer cosas nuevas, ¿no? Yo contaba yo estuve en el seminario moderno y el director del seminario, uno veía muy claro eso. La iglesia tenía sillas así que se podían mover, entonces a cada mes más o menos él cambiaba la iglesia. Primero estaba así normal, con el altar acá, él se sentaba acá estaba el lugar de la liturgia de la palabra. Otro día le pintaba la gana, ponía todos en círculo, todas las sillas en círculo. Otro día ponía el altar en el medio de la capilla. Otro día ponía el lugar de las lecturas al final, entonces uno escuchaba las lecturas desde atrás. Y así, cada mes más o menos él cambiaba la iglesia. ¿Por qué? Porque no, es muy aburrido quedar lo mismo. Ruptura, ese espíritu de novedad, ruptura con la tradición. De hecho, uno de los documentos más famosos del concilio es Gaudium et Spes, alegría y esperanza, en esos nuevos tiempos que estamos empezando. Y el hombre nuevo del concilio, ¿cómo mira el concilio ese hombre? Que la tradición siempre miró, como dice, con ese cierto pesimismo, de que acá tenemos que combatir pasiones, hay que luchar, pero que vamos a ganar el cielo con eso, y que quien no es fiel a la ley de nuestro Señor se condena al infierno. Ahora, ¿cómo mira el concilio ese hombre que tiene que buscar la felicidad acá? Libertad, libertad como valor supremo. De hecho, es un principio también de la Revolución Francesa, siempre la libertad. Es el valor supremo del hombre, es la libertad. Los revolucionarios franceses plantaban los árboles de la libertad, ¿no? Y el concilio mira también la libertad del hombre como valor supremo. Autonomía para elegir el bien o el mal. Aunque peque, aunque el hombre, no sé, cometa un asesinato o robo. Asesinato ellos nunca hablan, porque es muy claro que es un pecado que está mal, pero hablan de todos los otros desvíos. Aunque una persona peque, está manifestando su libertad, está haciendo un acto libre, y en eso es digna, se hace más digna, se hace más humana. La libertad, de hecho, la verdadera, la católica, está para elegir los medios que conducen al fin. Sí, no sé, yo quiero ganar el cielo, el fin ya está dado, no hay que elegir el fin es el cielo, pero los medios yo puedo elegir ganar el cielo, no sé, hacerme ermitaño yendo a un desierto, por ejemplo, o viviendo en sociedad, o teniendo una familia, o siendo sacerdote, o siendo monje, no sé. Los medios yo puedo elegir, pero el fin ya está dado. Pero la libertad que dicen los revolucionarios y que entró dentro de la iglesia por el concilio, es la libertad para elegir entre bien y mal, pero para poder elegir el mal también si yo quiero, que es una falsa libertad. Entonces, no sé, yo elijo quedar en casa hoy y no voy al trabajo, por ejemplo, pero soy libre. Ese es un ejercicio de mi libertad. Libertad, el padre pone 3 liberaciones que el concilio va a promover. Primero, la libertad de pensamiento. ¿Cómo me libro yo de las definiciones escolásticas, que eran muy precisas y que definían los dogmas y que la cosa estaba muy bien puesta? Con el subjetivismo, que es lo que tratamos en la clase anterior, que es, cada uno piensa lo que quiere. Yo tengo mi verdad, usted tiene la suya. Usted no puede imponerse su verdad a mí. Yo tampoco puedo imponer mi verdad a usted. Yo me manifiesto mi opinión. Es gracioso ver a veces lugares de debate así modernos, y uno grita cualquier tontera así,
pero es mi opinión. Listo, ya nadie puede tocar, ya es su opinión y listo. Yo doy mi opinión. De hecho, ahí asistí a un videocito por ahí gracioso que una profesora de matemática hizo un examen y el niño, y la cuenta era 2 más 2 en el examen de matemática. Y el niño puso 2 más 2, 22. Y el niño empieza a pelear que no, para mí es 22. Y es gracioso, el video se va agrandando la cosa, ¿no? De repente vienen los padres, sí, pero es su libertad, y digo que 22 es 22, ya está. Después viene el director y dice, no, tiene que dejar a los niños manifestar su libertad. Si él piensa que 22 es 22, no, pero 2 más 2 es 4, no, pero él puso 22, déjalo. Y viene la prensa, y hay un lío, el video es gracioso. Porque al final llega a demitir la profesora, mandar a echar a la profesora del colegio, porque no dejan los alumnos libres, es muy dogmática. Ahí él va a hacer una cuenta de cuánto tiene que pagar para devolver a la profesora, ¿no? Y hace la cuenta como la sala matemática manda. No, decía como, era $2,000 con 2,000 no sé cuánto, por eso, son 4,000. No, son 22,000. Es gracioso el video. Pero es un poco uno rey, pero es así hoy, ¿eh? Cada uno tiene su pensamiento. Y si es mi opinión, nadie puede tocar. Después, se nota acá. Subjetivismo, primero, sigo con esto todavía, perdón. La raíz del subjetivismo, ya decimos en la otra clase, está en Descartes, ¿no? Dudar de todo que está sometido a duda, que puede ser dudable, y fundar mi filosofía en la duda, que me dice que existen ustedes. Nadie me comprueba, nadie me comprueba, nadie me puede probar. Entonces, yo puedo tener mi opinión de que ustedes no existen, que son una ilusión de óptica, por ejemplo. No existen. Funda Descartes su filosofía en la duda y acaba permitiendo a todo mundo que dude. Ele dice, penso, luego existo, cogito ergo sum. Así, para mí, pensar no es garantía que usted existe. ¿Y? Después, eso tratamos en la clase pasada, paso por alto, el agnosticismo de Kant, que se acuerda de Aristóteles, las categorías están en las cosas y yo conozco la cosa. Para Kant, la categoría está en el intelecto y yo aplico las categorías a las cosas. Una cita más de San Pío X sobre el subjetivismo. El fundamento de la filosofía religiosa lo ponen los modernistas, eso es Pachen, la encíclica que condena a los modernistas, de 1907. El fundamento de la filosofía religiosa que ponen los modernistas en la doctrina que vulgarmente llaman agnosticismo. Según la razón humana está absolutamente encerrada en los fenómenos. Fenómeno es lo que me aparece. Noumeno, decía Kant, es la cosa, la esencia de la cosa, la definición de la cosa. Por ejemplo, el hombre es animal racional. ¿Sí? Y fenómeno es lo que me aparece del hombre, el color, la altura, la voz, no sé, todo lo que me aparece. Entonces dicen, según el agnosticismo kantiano, la razón humana está absolutamente encerrada en los fenómenos, es decir, yo no puedo conocer la cosa, yo conozco lo que me aparece. Es decir, las cosas que aparecen absolutamente encerradas que aparecen y en la apariencia en que aparecen, sin que tenga derecho ni poder de traspasar sus términos. Por lo tanto, la razón humana ni es capaz de levantarse hasta Dios, ni puede conocer su existencia, ni aun por las cosas que se ven. De aquí se infiere que Dios no puede en modo alguno ser directamente objeto de la ciencia, y por lo que a la historia se refiere, Dios no puede en modo alguno ser considerado como sujeto histórico. Sentados esos principios, cualquiera puede ver fácilmente qué queda de la teología natural, qué de los motivos de credibilidad, qué de la verdadera revelación externa. De eso tratamos en la clase pasada, del agnosticismo. Pero viene el Concilio Vaticano II, toma esa doctrina mala del agnosticismo y la aplica a la fe. Yo no puedo conocer la esencia de la cosa, yo conozco solo las apariencias. Y tampoco puedo yo conocer la verdad de la fe
verdaderamente lo que es la fe. Yo conozco ciertas apariencias, o como hoy en día dicen, ciertas experiencias de fe, pero yo no puedo decir que eso que conozco de la fe, por ejemplo, Dios es trino. No, eso es lo que me aparece, ¿sí? Y ahí uno puede dar todas las vueltas que quieren con las verdades de fe, con ese agnosticismo. La fe no puede ser expresada en fórmulas. Están criticando la escolástica que definía, ¿sí? Sí, pero es su sentimiento. ¿Cómo va usted a aplicar una fórmula a la fe? Es como siente usted. Y después, ¿se acuerdan que yo dije en la clase pasada que por ejemplo, la revelación es la experiencia de fe de los primeros discípulos? Pero no puedo decir que eso es determinante, porque tiene la experiencia de fe de los medievales, tiene la experiencia de fe de los modernos. Esa es mi experiencia de fe. La fe no puede ser expresada en fórmulas, porque dicen, con un lenguaje muy bonito así, porque Dios es inefable. Es decir, como Dios es tan grande e infinito, que yo no logro ni expresar quién es Dios. Entonces, ¿cómo voy a querer yo encerrar a Dios en una fórmula? Dios es trino, por ejemplo, forma de catecismo. Dios es uno en sustancia y trino en personas. ¿Cómo va usted a encerrar a Dios, que es inefable, es grandioso, es infinito, en una fórmula? ¿Sí? Ese es el razonamiento moderno. Pero yo puedo decir tranquilamente, aunque decir que Dios es trino y Dios es uno en sustancia no abarca a Dios, no comprende todo lo que es Dios, digámoslo así, esa fórmula es verdadera. Cuando yo digo, por ejemplo, Dios es bueno, sí, Dios es bueno, y esa fórmula es verdadera, aunque no dice todo lo que es Dios. Dios también es omnipotente, libre, feliz, sí, pero esa fórmula no deja de ser verdad. Porque los modernos dicen, como Dios es muy grande, inefable y no se puede abarcar, entonces las fórmulas no sirven, porque las fórmulas van a decir algo imperfecto de Dios. No, las fórmulas dicen algo verdadero, solo que no abarca del todo. Los dogmas resultan de algunas experiencias de fe, pero no abarcan todo. La verdad, lo verdadero ya para el concilio, para los textos conciliares, no es lo que es. ¿Qué es la verdad? Adecuación del intelecto a la cosa. Yo digo, esa silla es naranja. ¿Estoy diciendo la verdad? Sí, porque la cosa en sí misma es naranja y mi intelecto dice lo que corresponde. Si yo digo que esa silla es verde, es una mentira, porque no hay correspondencia entre la cosa misma y el intelecto. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad para el concilio? Los textos conciliares es lo que es sincero. Entonces, si yo digo en mi corazón y creo que la silla es verde, bueno, para usted es verdad. Entonces es verdadero en cierto sentido. Después, la libertad, siempre bajo ese prisma. El subjetivismo libera el pensamiento y la conciencia libera la acción. La conciencia para los textos conciliares se vuelve como ley suprema de la moralidad. Entonces, ¿qué es lo que es moralmente correcto y lo que es moralmente malo? ¿Qué es lo que es virtud y lo que es pecado? Bueno, no sé, robar es un acto de pecado. Defender la fe delante de un pagano es un acto de virtud. Pero para el concilio no. ¿Qué es lo que determina lo que es virtud, lo que es pecado? La conciencia. ¿Sí? Algo de verdad hay. Si yo hago un acto malo con la conciencia de que estoy haciendo bueno, personalmente, para mí, yo no cometí un pecado, porque yo pensaba que era bueno. Pero en sí mismo, el acto es malo. En sí mismo, el acto es un pecado. No sé, imaginemos, no sé si puede haber pasado eso, pero el que pensaba que molar el niño a Moloch en el Antiguo Testamento era un acto de virtud, era un acto de culto a Dios. Para él, personalmente, de verdad, es verdad eso, no hizo un pecado, porque él pensaba que era un acto de virtud. Pero en sí mismo es un pecado, es un asesinato de un inocente, con un aborto, por ejemplo. Pero el Concilio Vaticano II va a decir que lo que mi conciencia dice que es bueno en sí mismo. ¿Sí? Es una cosa bastante sutil. Y claro, si yo pongo la conciencia como simple regla de la moralidad, primero, que ya no tengo una autoridad que puede definir lo que es bueno y lo que es malo, yo no puedo condenar más.
¿Por qué? Porque hizo según su conciencia. Ya no hay más, ya no puede condenar más. Y con el subjetivismo, que yo no puedo que yo puedo tener la opinión que yo quiera, eso se hace un desastre moral. ¿Por qué? Yo creo que era así, bien, es mi opinión. Y si yo disturbio, si yo doy vuelta a mi opinión y digo que pienso una cosa que es falsa y actúo así, nadie me puede condenar. ¿Se acuerda del Papa, del homosexualismo, el Papa Francisco? ¿Quién soy yo para condenar? ¿Sí? Claro, porque es su conciencia. No, Santo Padre es una naturaleza. Y por último, acá no me voy a detener nada, la gracia como liberadora de la naturaleza. Teología tradicional, la gracia es lo que eleva a la naturaleza. Esa naturaleza que está herida por el pecado original, viene la gracia, nos hace hijos de Dios y nos da la fortaleza para la virtud. Pero para la gracia, conforme los textos del concilio, sirve a la naturaleza. Es como Dios viene en servicio de la naturaleza. No es que Él quiere elevar la naturaleza para alcanzar su fin sobrenatural, sino que Él viene a mostrar al hombre que es buen hombre y que tiene que seguir siendo muy hombre. Y después, y por último, la nueva iglesia según el Concilio Vaticano II. De hecho, ese es el título de la charla, una redefinición de la iglesia. Primero, es un tema bastante complicado, el padre se detiene bastante. Yo traigo lo principal acá. La relación entre iglesia y el reino de Dios. Se preguntará para ustedes, cuando nuestro Señor habla del reino de Dios, por ejemplo, habla varias veces. El reino de Dios es como un grano de mostaza, por ejemplo. ¿Qué es el reino de Dios? Si uno quisiera definir. Y de hecho es muy fácil. El reino de Dios es la Iglesia Católica. ¿Sí? La Iglesia Católica en su parte militante, purgante y gloriosa. ¿Sí? El reino de Dios es la Iglesia Católica. Cuando habla nuestro Señor del reino de Dios, habla de la Iglesia Católica. ¿Sí? Eso lo tenía tradicional, ¿no? Y pueden defender eso sin miedo, ¿no? ¿Qué es el reino de Dios? Es la Iglesia Católica. De hecho, me vino un protestante hace poquito, son petulantes, ¿no? Con un libro, ¿qué es el reino de Dios? Hija mía, el reino de Dios es la Iglesia Católica. Punto. Listo, ya no me quise mandar. Es la misma realidad, iglesia y reino de Dios. Iglesia se refiere más, es verdad, a la iglesia militante. No es que se diferencia, pero claro, cuando uno habla de iglesia normalmente se piensa en nosotros, no la iglesia militante, los que estamos peleando acá. Pero iglesia y reino son lo mismo. Normalmente cuando uno habla del reino uno piensa más en el cielo, pero son lo mismo, es lo mismo. Para el modernismo, una cita del famoso Loací que yo hablé en la última clase. Jesús anunciaba el reino de Dios y lo que vino fue la iglesia. Como decía así, no vino lo que debería. Para el concilio el reino es misterio invisible. Le encanta usar la palabra misterio, sacramento, porque como son palabras así muy amplias, uno puede poner ahí el significado que le interesa. No pone el significado ninguno, no define lo que es sacramento, lo que es misterio, pero pone misterio. Dios es inefable, la iglesia es un sacramento. Ellos ponen las cosas así muy ambiguas, ¿no? Los textos del concilio. El reino es misterio invisible, inmanente, y la iglesia católica es un signo de ese reino. No es, ya el concilio no identifica más iglesia y reino de Dios. La iglesia católica es, dicen, el sacramento, es lo que manifiesta de manera más mejor quizá en ese mundo el reino, pero no es el reino, es una parte del reino. De hecho, quizá con el dibujo ahí entendemos, sobre ver acá. ¿Qué es el reino de Dios para la iglesia católica? Es la humanidad. Cuando nuestro Señor vino a predicar el reino, por ejemplo, vino a hablar a la humanidad y mostrar a la humanidad que acá está el reino. De hecho, esa es la verdadera concepción. El reino de Dios es la misma iglesia que es la cristiandad, por ejemplo, que fue el apogeo de la manifestación de ese reino.
La primera reducción que hicieron los católicos liberales es identificar el reino con la humanidad, pero todavía diferenciando la iglesia del mundo. Pero ya incluían el mundo en ese reino. Y la segunda reducción, ya ecuménica, ya con intereses ecuménicos, todo es el reino de Dios, está el mundo y está la iglesia de Cristo, que está la iglesia católica y las otras religiones, que se incluyen en la iglesia verdadera de Cristo, ¿sí? Pero, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es lo más importante? Es toda la humanidad. La iglesia católica hace parte de ese reino, pero no se identifica. Y ahí viene la relación de la iglesia con el mundo. La verdadera cristiandad, los ministerios apostólico y político, reciben de Dios el poder en orden a cultuar el Creador y la salvación de las almas, que busca el Estado, claro, y la virtud de los súbditos. El fin, y eso es un problema que podríamos dar 50 charlas acá y vamos a pelear igual, el fin del orden político está subordinado al fin eclesiástico. Los fines no son distintos. Tanto el Estado como la Iglesia deberían buscar la salvación de las almas. Son jurisdicciones distintas, ¿sí? El Estado trabaja en el orden natural. No que la Iglesia también no influye ahí, pero el Estado está trabajando en el plan natural por el fin, buscando la virtud de sus súbditos, que pasa por la verdadera religión, que debería pasar. Y así fue la cristiandad. Pero los fines son los mismos. No es que yo soy en mi día a día del trabajo, yo estoy buscando, no sé, una virtud natural, estoy buscando hacer limosna porque me gusta ese hombre para que sea más hombre, y a la iglesia el domingo yo estoy buscando la gloria de Dios. No, el fin de ambos es el mismo, es la salvación de las almas de los súbditos, solo que en jurisdicciones distintas. Viene el humanismo católico y ya distingue los fines de la iglesia totalmente. Dice, la iglesia se preocupa con el fin sobrenatural y el Estado con el fin natural. Separación, iglesia-Estado. Esa fue toda la pelea del Renacimiento. El imperio de la iglesia queda reducido al solo individuo, no más al Estado. Y el Estado se hace autónomo, se hace, como dice hoy en día, Estado laico, que ya no reconoce ninguna religión, que al final negará a todos, ¿no? Después viene el concilio. Dice que son dos poderes distintos e independientes, poderes eclesiástico y civil. El Estado busca el fin natural, debe ser laico, según el concilio, debe ser laico. De hecho, primero el concilio, en muchos lugares donde había la constitución era confesional, decía que la religión del Estado es la católica, ellos quitaron eso, hicieron que quitar. Creo que en Colombia pasó eso. Sí. ¿Y qué debe hacer el Estado respecto a la religión? No debe más mostrar la verdadera religión, porque claro, como el tema del noúmeno y fenómeno, yo no puedo conocer, ¿cómo voy a saber yo que la Iglesia Católica es verdadera? Hay como saber, pero dicen hoy, ¿no? Entonces el Estado se dice laico. ¿Y cuál es el fin del Estado hoy? La libertad religiosa. Dejar que cualquier religión haga lo que quiera, ¿sí? No impedir la religión su ejercicio. Y la Iglesia busca el fin sobrenatural. ¿Qué hace en relación al individuo en su día a día? Da ejemplo, porque ya no tiene más, según la concepción conciliar, ya no puedo yo más meterme en el Estado, ya no puedo más decir que el Estado es impío porque, por ejemplo, promueve el aborto o cualquier otra cosa. Ya no puedo más meterse, entonces yo doy un buen ejemplo. Es esa iglesia que está metida en ese reino, pero que no es el reino. Entonces yo soy sacramento, yo muestro lo que es la virtud para que ustedes intenten hacerse más humanos. ¿Y qué hace la iglesia? Espera el reinado de Cristo en el fin del mundo. Cuando hay algún texto de la Sagrada Escritura que pone problema respecto al reino de Dios y que hace identificar la iglesia con el reino, dicen, no, pero ese reino es en el fin del mundo. Ahí Dios va a arreglar las cosas. Y acaba promoviendo, de hecho, la iglesia promueve, triste decirlo, el gobierno mundial, que va a ser el gobierno del anticristo. De hecho, Pablo VI fue el primer papa, creo que entró en la ONU, por ejemplo.
Mientras existe el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional, eso dice un texto del concilio, Gaudium et Spes. Mientras existe el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de medios eficaces, una vez agotados todos los recursos pacíficos de la diplomacia, no se podrá negar el derecho de la legítima defensa a los gobiernos. Mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional. Estamos buscando una autoridad internacional, un gobierno mundial. Y respecto a las religiones, claro, ahí la palabra de oro es el ecumenismo. Puertas de apertura. Ahí fue toda una pelea, porque había en el concilio observadores católicos, protestantes, que estaban ahí, no podrían votar, es verdad, pero estaban ahí y eran consejeros también de algunos. Pero era una pelea, ¿no? Porque dicen ellos, el reino de Dios es la humanidad, sí, y están las iglesias de Cristo, sí, pero la iglesia católica, eso tendrían que hacer para que los tradicionales no pusieran non placet en los textos. La mejor, que muestra mejor la iglesia de Cristo es la católica. Claro, ahí ya puso un problema, porque los protestantes no es la mejor, y hubo mucha pelea y los protestantes no iban a aceptar eso. Entonces hicieron, primero, un tema complicado. Dijeron que las otras religiones tenían vestigios de la iglesia, es decir, yo no reconozco que la otra religión es enteramente verdadera, porque entra en contradicción con mi doctrina, pero ellos tienen rastros de la iglesia, tienen vestigios de la iglesia verdadera. Entonces yo puedo reconocer ciertas verdades en su falsa religión. No dicen falsa, son los hermanos. Pero tienen vestigios de la iglesia. Pero esa palabra quedaba complicada, porque vestigios de la iglesia da a entender una cosa un poco menos depreciativa, ¿no? Pero que acabaron hablando al final, no sé si yo anoté acá. Bien, primero termino acá, después voy a llegar a eso. Por esos vestigios entra la gracia en esas iglesias. Es decir, yo puedo ser de otra religión y recibir la gracia por esa misma religión. La doctrina católica decía, si yo estoy por ignorancia y hago lo que debo hacer según la ley natural, yo puedo recibir la gracia a pesar de esa falsa religión. Pero ellos dicen, por esos vestigios, la gracia entra por esa religión, por el culto que yo hago en esa religión. Es sutil la distinción, pero es muy importante las consecuencias después. La iglesia de Cristo, y esa otra palabra que usan, bien abierta, bien interesante para él. ¿Qué decía un católico tradicional? La iglesia de Cristo es la iglesia católica, que es el reino de Dios. Bien. ¿Qué dice el concilio? La iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. ¿Sí? Subsiste. Fue un término muy discutido ahí también. Y parece que debemos hacer una gran discusión sobre el tema. Entonces, la iglesia de Cristo es algo más grande, que también está en la iglesia católica ahí metida. Subsiste en la iglesia católica también el rey de Cristo. También. Después tradujeron, para mejorar incluso eso, como la iglesia de Cristo contiene la iglesia católica. Claro, contener no significa identidad, ¿no? Significa que yo contengo la iglesia católica, pero puedo contener también la iglesia protestante, la iglesia budista, lo que sea. Y como yo les decía antes, la iglesia es sacramento que manifiesta Dios al mundo. ¿Y cuándo van a definir la iglesia? No sé, la doctrina tradicional, por ejemplo, la definición de iglesia bien clara, la iglesia es cuerpo místico de Cristo, ¿sí? Por ahí les hablan de cuerpo místico así, pero bien una nota de pie de página por ahí. La iglesia es la sociedad de los fieles también, que están unidos por el bautismo. Pero cuando quieren ellos definir la iglesia para encontrar un término bien abierto, la iglesia es comunión, que es decir mucho y no decir nada, ¿no? Al final, ¿qué es comunión?
Antes de entrar en eso, el padre hace una... que esa me voy a tratar, y perdón por alargarme un poquito, pero en 2 párrafos el padre hace una historia y define la democracia moderna, antes de entrar en el tema. Y claro, él va a hablar que esa iglesia ya no tiene más una jerarquía distinta de los laicos, sino que la iglesia toda es sacerdotal. Se basa en una cita de San Pedro y después mal interpretada. Pero claro, para justamente dar ese giro y quitar esa distinción entre el sacerdocio católico y el sacerdocio ministerial, un giro democrático. Por eso el padre hace ese pequeño resumen de la democracia moderna. La intrínseca contradicción de la ilusión humanista la lleva a cubrirse con la mentira de la democracia. Es flagrante la contradicción y es flagrante la mentira, pero se mantiene por cierto equilibrio de tensiones que no deja de tener algo misterioso. El humanismo quiso libertad y sacudió el yugo de la autoridad. Lo hizo totalmente con la autoridad eclesiástica en la Reforma Protestante y con la autoridad política en la Revolución Francesa. Pero sin la autoridad de un pastor, los lobos devoran los corderos, resultando que para estos pronto se acaba la libertad. Y para aquellos, para los pastores, pronto se acaban los corderos. Por lo tanto, había que inventar una autoridad que respete la libertad. ¿Me entienden? Si yo promuevo solo la libertad, sin más, el homo lupus homo, como decía Hobbes, ¿no? El hombre es lobo del hombre. Y como dice el padre haciendo una metáfora, ¿no? Que los lobos se acabarían se comiendo y acabarían los corderos para los líderes, ¿no? Pero sin autoridad de un pastor, los lobos devoran los corderos, resultando que para estos pronto se acaba la libertad y para aquellos pronto se acaban los corderos. Por lo tanto, había que inventar una autoridad que respete la libertad. Y se inventó la democracia. Ahora bien, como decimos, la contradicción es evidente. No puede haber libertad para todos sin una autoridad que proteja el bien común. Pero la libertad que promueve el humanismo solo puede ser la de los lobos, es decir, la de los más poderosos. Por lo tanto, se hace evidente la mentira de la democracia. No es el gobierno de todos, sino el gobierno de los lobos con piel de oveja que racionalizan sus almuerzos para no acabar con el rebaño. ¿Sí? Quisiera ser más poderoso, pero si yo impongo todo lo que yo quiero, se acaba el pueblo, ¿no? Como no dejan de proteger el rebaño, aunque para provecho propio, las ovejas los botan por hartazgo del pastor, por temor de los mismos lobos y por la esperanza de que siempre sea otra la que se coma mientras se retosa a sus hachas. Mientras el otro que está sufriendo, yo voto en eso. La democracia entonces es una mentira que se sostiene porque se quiere creer. Los lobos con piel de oveja quieren que se crea para dominar el rebaño. Quieren que se crea que la democracia es verdadera, es buena. Las ovejas con dientes de lobo quieren creerla para justificar su desobediencia. Las ovejas quieren creerla porque la verdad las angustia. La democracia. De hecho, fue gracioso. Yo estaba asistiendo a un comunista en Brasil que estaba postulándose a la presidencia de la República, ¿no? Pero él había sido elegido gobernador de São Paulo y en la reelección perdió, ya en la primera vez, la primera vuelta perdió y no alcanzó a reelegirse. Entonces le preguntó al periodista, pero usted no va a reelegirse después de un gobierno como gobernante y quiere ser presidente de la nación. Dijo, no, es que hubo un problema ahí de información y la gente no votó bien. Ah, pero usted está cuestionando la democracia. No, es que la gente hubo equívoco por los medios de comunicación, intentaba defenderse. Claro, yo no puedo cuestionar la santa y sacrosanta democracia, ¿no? Pero yo digo que fue una influencia que le hizo votar mal. Al final yo estoy destruyendo la democracia, ¿no? Pero no, cuando digo pero usted está cuestionando la democracia, no, eso no se puede cuestionar la democracia moderna. Cierro paréntesis. ¿Qué dice el concilio de la iglesia comunión, de esa iglesia comunión? Que el pueblo todo es sacerdote. La iglesia tradicionalmente decía, con la verdad, la iglesia es pueblo sacerdotal por estar unida al sacerdote eterno por el bautismo.
Claro, nosotros, porque hay una cita de San Pedro que dice que somos sacerdotes, ¿sí? Los fieles. Pero yo soy sacerdote no por ministerio, no por consagración, sino porque yo participo de nuestro Señor Jesucristo por el bautismo. Yo estoy unido al sacerdote eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Claro. Entonces, en ese sentido, yo soy sacerdote, cualquier persona, cualquier bautizado. Pero solo el pueblo es sacerdotal, pero solo son sacerdotes los ordenados. Ahora el cambio que hace el concilio, Dios comunica el sacerdocio a toda la iglesia. Lo que dicen hoy, se habla mucho de eso, el sacerdocio común de los fieles, que dan lo sagrado al mundo profano. ¿Cuál es el sacerdocio de los fieles? ¿Cuál es la función sacerdotal de los fieles? Es mostrar al mundo pagano que deben ser mejores hombres, más hombres. Mostrar a la humanidad que nosotros somos amigos, que no hay más rechazo. Y las tres funciones sacerdotales que antes se atribuía solo primero al sacerdote eterno, nuestro Señor Jesucristo, pero también de cierta forma al sacerdote ordenado, profecía, sacerdocio y gobierno y rey, profeta, sacerdote y rey. Para la concepción moderna, los fieles son profetas, pues el sentir de los fieles es base del dogma. ¿Qué era un dogma de la iglesia? Una verdad que estaba revelada, pero que quizá no estaba tan claro en la Sagrada Escritura, pero que la iglesia siempre creyó, y un día el Papa dice, por ejemplo, la Asunción de la Virgen es un dogma de fe, es verdad, y yo tengo que creer. ¿Qué es un dogma hoy? Ya no hace más definición dogmática. Es escuchar a los fieles, porque Dios no puede hacer que todos los fieles se equivoquen en alguna cosa, que en cierto sentido tiene de verdad eso. Pero ¿qué hacen los pastores hoy? Escuchan a los fieles para ver qué es la verdad, qué es el dogma, ¿sí? Entonces, no sé, si video agora é muito interessante, os fieles vão ir para rezar, é verdadeiro. ¿Sí? Como el sacerdocio verdadero ordenado consagra la Santísima Eucaristía, que consagra el sacerdote de los fieles, consagra al mundo, haciendo más humano al hombre. ¿Sí? Eso es un texto que está por ahí en el concilio, hacer el hombre más humano. Y son reyes también los fieles porque guían todos hacia la diosa libertad. Después, acá paso, y para ya ir terminando, porque vamos a tratar de eso mejor, cómo hace esa iglesia democrática con sus leyes, la colegialidad. Ya el Papa no es más el pastor supremo que manda, claro, puede pedir consejo, pero manda. Ahora ya es una iglesia, es una especie de senado, las conferencias episcopales ya son una especie de senado dentro de la iglesia, que a veces incluso imponen ciertas cosas al Papa. No me voy a entrar acá en un problema de poder de orden y poder de jurisdicción. ¿Ok? Hay una distinción entre poder de orden, paso rápidamente, solo para decir algo, y poder de jurisdicción. Orden es el sacramento. Jurisdicción, por ejemplo, el obispo es ordenado, pero ¿quién dice cuál es el rebaño de ese obispo? Es el Papa y le da una jurisdicción. Debe ser obispo de la diócesis de Bogotá, por ahí, aquí diócesis de Bogotá. ¿Sí? ¿Qué hacen ellos hoy? Ellos ya no hacen más esa distinción. Porque, ¿qué diferencia, por ejemplo, en la doctrina tradicional, el Papa de los demás obispos? ¿Respecto al orden? Nada, es obispo como los demás. Pero respecto a la jurisdicción, sí, que el obispo tiene jurisdicción sobre una diócesis y el Papa tiene jurisdicción universal. Pero ellos no hablan más de eso y acaban confundiendo el poder de los obispos con el poder del Papa. Tanto que el Papa hoy le encanta llamarse obispo de Roma. Bien, la definición que venció fue la definición de iglesia, comunión, la que más quedó patente hoy. Y si la iglesia es comunión, ¿cuál es el vínculo de comunión, de la unidad? El diálogo. El Papa Francisco también le encanta hablar del diálogo. Diálogo con otras religiones, con todos, siempre el diálogo. Bien, y el último capítulo del libro, voy a dejar para ustedes. Porque acá estamos hablando del concilio. En el último capítulo, el Padre va a probar que, de hecho, lo que salió del concilio es una nueva religión. La religión del hombre, como dice el texto.
va a hablar de la libertad, va a hablar de la revelación y la tradición, según el concilio, del misterio pascual, que hoy ya no se habla más de cruz, sino de Cristo resucitado, de que Jesucristo es perfecto hombre, y claro, ¿cuál es la función de Jesucristo en ese mundo? Es mostrar al hombre que tiene que ser hombre. Fue el primer hombre que llegó a eso que queremos, a mostrar, y acaba dejando un poquito de lado, sino negando la divinidad de nuestro Señor. Nuestro Señor es un hombre perfecto, que es verdad, es un hombre perfecto, pero es Dios en relación. Y por último capítulo, la religión del hombre. Bien, con eso quedó. Hablé rápido del tema. Incluso traje 3 libros para vender si quieren comprar. He empezado a leer el libro, pero quizá con esas claves uno ya puede entender un poco mejor. Pero es muy interesante, y pobre de Padre Calderón que tuvo que estudiar todos los textos del concilio para llegar a escribir eso, pero él da la clave. De hecho, hay un otro libro que es un resumen, que habla un poco de la teoría modernista, que muchos padres modernistas, cuando leyeron, dicen, mira, era eso mismo, pero yo no sabía explicar tan bien así. Sí, de hecho es así, padre muy bueno. Y lo explica muy bien. Es teología profunda y es difícil de leer, pero explica un poco el concilio. Si quieren guardar algunas cosas, es eso, digamos. ¿Qué es el concilio? Es la oficialización de ese humanismo católico. Ese humanismo que no puede ser más pagano porque terminó en protestantismo, en comunismo, en Revolución Francesa, que tiene que ser de cierta forma católico, pero es al final y al cabo un culto del hombre. Bien, preguntas, dudas. Vale, no entendí nada. ¿Quién convoca un concilio? Cualquiera puede. Es el Papa, tiene que ser el Papa. Solamente. Sí. Solo obispo no puede decir, hagamos un concilio para. No, el obispo puede hacer un sínodo en su diócesis. Pero un concilio para la Iglesia Universal tiene que ser el Papa, porque tiene jurisdicción universal. El concilio, padre, porque digamos con todas las de orden y jurisdicción, es un error, por ejemplo, pensar hoy en día que hay 2 papas, porque el único que tiene orden y jurisdicción es Francisco. Claro, es solo uno para tener. Hubo una época que hubo confusión de que no se sabía cuál era el Papa, pero se sabía siempre que era uno solo, tendría que ser uno de ellos. No, que hubo una época en la iglesia que 13 decían Papa. El cisma de Avión después. Pero no es que decían que los 3 eran papas, sino que, bueno, no sabemos cuál es, pero es uno de los 3, no son los 3, y la jurisdicción universal. Padre, el concilio, digamos que apoyó, mejor dicho, promovió herejías. Sí. Creo que la colegialidad era algo ya condenado por la Iglesia. Sí, solo que ellos, el Padre Calderón va dejando eso, en cada párrafo va dejando muy bien claro eso, dice. Pero si el texto dijera eso, había la condenación de tal concilio. Entonces ellos no dijeron bien eso, dijeron así, de tal forma. Y el Padre va haciendo siempre las distinciones, ¿sí? Y siempre intentaron esquivarse del texto, de decir algo que fue ya directamente condenado. Acaban diciendo lo mismo, pero decían de otra forma, para no justamente no caer en las condenas. Pero sí, de hecho ellos fueron muy vivos, ellos sabían lo que estaban haciendo. Hicieron textos bastante ambiguos para después dar la aplicación que les interesaba. Ambiguos, ¿por qué? Porque necesitaban la aprobación, necesitaban el placho de los otros obispos tradicionales. Entonces recibieron la aprobación, pero después dieron la interpretación que les interesaba, que les convenía. El Padre va dejando eso bien claro, yo tuve que pasar muy por eso. Padre, Monseñor Marcel Lefebvre, que estuvo en el concilio, él reprobó muchas cosas, ¿usted sabe? Sí, algunos documentos, yo no sé si la lista correcta, pero algunos firmó, otros no firmó. Siempre, si no todos, creo que todos, siempre cuando aprobaba era un placet iux tamor, con algunas correcciones yo puedo aprobar eso, cuando votaba, por ejemplo. Y algunos lo firmó, de hecho, pero claro, como eran tan amigos, también no pueden cobrar eso del Papa y de los otros obispos, que hicieron un grupo ahí en el concilio de padres conservadores que eran muy poquitos cerca de los liberales, ¿no? De los obispos liberales, que es Chetos Internacionales Patron. Pero no se puede cobrar de ellos así una claridad, porque esas consecuencias después fueron los liberales que hicieron las aplicaciones. Ellos dejaron los textos ambiguos, que se podría aceptar. Hay cosas, por ejemplo, que uno dice, sí, eso es verdad,
pero con las conclusiones que ellos sacaron después, ahí se hizo la revolución liberal. Lo que dice el padre Calderón en su libro, y usted no lo transmite, es que el proceso del Concilio Vaticano II fue prácticamente una democratización de la Iglesia. Entonces, en conclusión, para mí no quedó claro si la democracia no es buena para la Iglesia o no es buena para la sociedad. La democracia, como está hoy, no es buena para nadie. La democracia moderna. No digo que la democracia en sí misma. La democracia en sí misma puede ser aceptada, teóricamente. Pero esa democracia hoy es una ideología, ya en el Estado mismo. Y dentro de la Iglesia más todavía, porque la Iglesia es monárquica por institución. No es democrática. Entonces, poner democracia dentro de la Iglesia es un error muy grave. No digo que todos los estados tienen que ser monárquicos, pueden ser, incluso hay buenas democracias, pero la Iglesia sí, la Iglesia es monárquica por institución, por el modo como esta sociedad eclesiástica. Pero como está hoy, esta democracia moderna no es buena ni para la Iglesia ni para el Estado tampoco. Yo he escuchado siempre de que unos términos, no sé si son de la Iglesia moderna, de que nosotros son tres, que sacerdotes, reyes y la otra, si no lo recuerdo, profetas. Sí. ¿Sí es o sea, es de la tradición o es de moderno? Entonces, es uno de los ejemplos de cosas ambiguas, ¿no? Como San Pedro dice, nosotros somos un pueblo sacerdotal, dice San Pedro, en su primer. Es verdad. Entonces, ¿por qué? Porque estamos unidos al sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que los modernos aplican a esta palabra, a ese sacerdocio de exponer al mundo que debe ser más humano, digamos. Nosotros hacemos parte de una iglesia que es sacerdotal, entonces nosotros somos sacerdotes también. Ese es el giro que hacen. No, nosotros somos un pueblo sacerdotal, dice San Pedro. Es decir, estamos unidos por el bautismo al sacerdote eterno, nuestro Señor. Pero no somos sacerdotes somos los ordenados, los sagrados. Pero ellos dicen, no, somos un pueblo sacerdotal, luego somos sacerdotes. Entonces todos son sacerdotes, por eso los laicos entran tanto en el altar en la misa nueva, por eso, porque somos todos sacerdotes. No puedo yo querer distinguirme de ustedes. Aunque bien hablando, la distinción no hice yo, por Dios nuestro Señor, no es que yo me elegí, yo quiero ser sacerdote, solo por mí. Pero para los modernos no, nosotros somos iguales. Y por eso se quita la sotana, para que las diferencias, digamos, para que distinciones. Somos todos sacerdotes. Y claro, como sacerdocio, esas son las funciones del sacerdocio, ¿no? El sacerdote da lo sagrado, es profeta y es el rey, porque nuestro Señor Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Entonces ellos dicen que nosotros, como somos sacerdotes, somos profetas y somos reyes también. Pero profetas en el sentido de anunciar al mundo ese nuevo humanismo, y reyes en el sentido de, me había yo puesto en el cara, de guiar hacia esa libertad de hacernos más libres. El padre Calderón en algún momento menciona si los resultados del Concilio Vaticano II tenía un propósito muy ecuménico, porque nosotros sabemos que la Iglesia Católica, digamos que se fue partiendo y se fue separando, y teníamos los anglicanos, los ortodoxos y todas esas separaciones. Y yo alcanzo a percibir de que una de las grandes intenciones era volverlos a integrar. Sí. En este momento, ¿hay algún indicador que nos diga que se logró ese objetivo ecuménico de que nos hayamos integrado más que separados? No, de hecho, los indicadores son para el otro lado. El número de las iglesias protestantes creció muchísimo después del concilio, pero muchísimo. En Brasil usted puede andar en una cuadra y usted encuentra 3 iglesias, más o menos. No en todas, pero hay lugares, por ejemplo, en una cuadra son 3 iglesias. Pero padre, hubo un grupo de anglicanos, por ejemplo, que se unió a la iglesia, pero no fue por resultado del concilio, fue porque pelearon con la iglesia anglicana por un problema doctrinal y volvieron a la iglesia, y Papa Benedicto, infelizmente, dijo, pueden venir sin exigirles nada, sin exigirles una retractación de su error y nada. Ese caso, sí, creo que sí hay uno o dos casos, pero no son fruto del concilio para nada. De hecho, los mismos pastores protestantes que salieron después de la redacción de la misa nueva, que estaban insistiendo, ellos dijeron, ahora nosotros podemos celebrar el rito católico sin ningún problema, porque el rito católico disminuyó la doctrina, pero nunca celebraron, nunca se metieron ahí.
Entonces, hay ese rechazo por la Iglesia Católica, aunque sea modernista, sigue en la Iglesia Protestante, sigue el mismo rechazo. Y de hecho, la Iglesia, la crisis de la Iglesia empezó con ese concilio, el abandono de los sacerdotes, de las monjas, claro, porque si es todo subjetivo, si todas las religiones están bien, si ya no hay más autoridad, ¿qué sentido tengo yo con mi sacerdocio? ¿Qué sentido tengo yo de seguirme siendo católico? Porque si a mí no me gusta esa doctrina, yo voy a la iglesia del pastor que me dice la doctrina que me gusta. Si todas son verdaderas, ¿sí? Si todas me llevan a Cristo, si todas tienen semillas de la verdad. Entonces, la verdad ahí explotó una crisis de la iglesia que ya se estaba cultivando por ahí, pero fue una explosión de la crisis de la iglesia. De hecho, los números son entristecedores. Padre, ¿existe una relación entre el Concilio Vaticano II y la visión de León XIII? Del demonio. Sí, yo no me acuerdo bien la visión para decir. Me acuerdo que él vio el demonio y fue que compuso la Inmolación de San Miguel Arcángel, pero no me acuerdo bien la visión. Claro que le pedía 100 años, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí, que el demonio le dijo que podía destruir, yo puedo destruir tu iglesia. Claro, y pidió, y Dios le dio que era después de 100 años, ¿sí? Que era una cosa así, yo no me voy a meter porque no me acuerdo bien la profecía. Pero es un poco la exaltación como cuando el diablo se le aparece a Eva y le dice, te estás diciendo mentiras y tú puedes ser tan grande y puedes ser exaltar al hombre igual. Sí. Como lo que es. De hecho, si uno quiere volver a la raíz, el demonio fue el primer liberal de la historia. Él quiso elegir el ser el dueño del bien y del mal, ¿sí? De hecho. Eso sí, le propuso un plan y él dijo, no, yo no serviré, yo no quiero eso, yo quiero el mío. Fue el primer liberal. Y todo aquel liberalismo es secuencia de esa obra, o consecuencia también de esa obra. Sí, seréis como dioses, ¿sí? Definen esa libertad de elegir el mal. Digamos que yo elijo el mal y soy libre. Y que me hago más humano aunque pecando. Sí, consecuencia de eso. Padre, usted ya dijo que se tiene que retractar otra iglesia, secta que estaría separada. ¿Hay algo así que la iglesia exige para cuando se ve y con una persona también? Sí, claro, si una persona, depende, si fue a asistir a un culto y no más, no pasa nada. Pero si llegó a ser bautizado en una otra iglesia, hay un acto de abjuración público que tiene que hacer. Abjuración de la falsa religión, de negar la falsa doctrina. Si llegó a ser bautizado ahí o hizo un rito de iniciación o alguna cosa así, sí, tiene que hacer una abjuración. Pues yo no lo he hecho muchas veces, ¿no? No sé si hay que hacerlo otra vez. No. No, si hizo una vez, ya hizo, ya me juró, digamos. Es un acto de abjuración, sí. Y San Pío X tenía un otro juramento, ese para los sacerdotes y profesores de seminario especialmente, antimodernista, de que uno negaba las doctrinas modernas, especialmente el narcisismo y todas esas cosas. Pero claro, Pablo VI no hace falta. Quito eso. Bien. Reza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. Espíritu Santo. Compartirei a quando Gracias, Padre.